bueno, pero lo importante es que podamos ir avanzando para que podamos también retirarnos hoy día a la hora también, ¿ya? ¿Vale? Eso. Así que, bueno, el módulo o la sesión de hoy, en realidad el módulo es el módulo 3, pero la sesión de hoy se llama algunos modelos de gestión del cambio adaptativo, ¿ya? Eh, en la misma línea que hemos venido conversando con el profesor Ramírez, ¿ya? Entonces hoy día vamos a comenzar con eso. Y también, bueno, vamos a recordarles qué fue lo que vimos la semana pasada, digamos, ¿ya? Porque es importante retomar lo que vimos la semana pasada. Entonces voy a hacer una pregunta rápida. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? El lunes pasado, disculpen. ¿Mm? ¿Se acuerda? ¿Aló? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos el lunes? ¿Qué tema vimos el lunes? Oh, chiquillos, se durmieron. Eh, no tengo una pista, lo que pasa es que es tanta información que no me acuerdo así como la palabra exacta. A ver, ¿cómo se llama la cosa? Procesos. Procesos. Oye, pero es que esto es terrible cuando el profesor pregunta y los alumnos se acuerdan. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué hice la clase? ¿Verdad? Pero bueno, es parte de ser estudiante y de ser profesor también. ¿Ya? Los procesos ocultos. Bien. Vimos eso, ¿no? Eso que está ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, hablamos de los modelos de gestión del cambio. Bien. Modelo de gestión del Del- cambio y vimos los procesos ocultos de quién? De Robert Marshall. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Y cuáles eran los procesos ocultos? Esos que están ahí, ¿cierto? ¿Se van acordando un poco? ¿Aló? Sí, profe, son, o sea, como su nombre lo dice, son los ocultos, pero es increíble como esos procesos ocultos son los que también influyen mucho más dentro de los cambios que queremos proponer. Eso es lo que entendí yo. Exactamente. Y de acuerdo a lo que yo conversé con ustedes en las salas también, y después también en los comentarios, ustedes sentían que en realidad este era un tema de verdad les hacía sentido porque, porque es un tema que está debajo de la mesa, ¿ya? Acuérdense que este señor, Robert Marchak, habla de que son procesos que están bajo la mesa y sobre la mesa, ¿cierto? Y los procesos manifiestos son los que están sobre la mesa, pues, y los negados o los invisibles están debajo de la mesa, ¿ya? Y esos procesos afectan bastante obviamente la dinámica y generan resistencia al cambio, ¿cierto? En un proceso de gestión del cambio en la organización generan resistencia, ¿cierto? Nos vamos enchufando nuevamente con los temas, ¿sí? Bien. ¿O quieren que avance otro poquito y les comento otra vez, otro poquito más? Yo creo que no, ¿ah? No creo que sea necesario. Vamos a avanzar con lo siguiente. Entonces, teniendo claro en realidad la importancia de los procesos ocultos y que estos procesos, incluso hicimos un ejercicio en sala, como yo les dije, y teníamos estos elementos que generan aspectos como miedo y ansiedades, ¿cierto? Son los que están debajo, estos procesos ocultos son aquellos temas, digamos, eh, que son aspectos no dichos, no planteados, ¿ya? Son miedos, inseguridades, ¿ya? Entonces, que están ahí de manera no manifiesta, pero que sí están ahí planteándose. Entonces ahí tenemos elementos, emoción, el poder, la desconfianza, las relaciones, están estos elementos abajo y que en unas reuniones de repente, cuando estamos haciendo reuniones, vemos negativa, vemos resistencia, pero no sabemos qué es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, sumamente interesante ese tema, es para recordar nomás. Hoy día vamos a seguir en la misma línea. Voy a dejar de compartir para abrir la otra pantalla, ¿ya? Y entonces tenemos acá
Entonces hoy día vamos a trabajar estos elementos, vamos a avanzar en los niveles de intervención, pero siempre tomando el tema de los procesos ocultos y cómo vamos a poder destrabar estas resistencias, ¿ya? Eso vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Y para eso vamos a revisar los niveles porque es sumamente importante eh, tener claro cómo operan los niveles de intervención, ¿ya? Les quiero comentar que aquí aparece Karina Nielsen, que ya falleció en 2024, que es una connotada psicóloga en el ámbito del trabajo de las organizaciones, que hizo muchos aportes en el tema de la salud organizacional, ¿ya? Sobre todo la psicología organizacional positiva, que es una línea interesantísima, y Marit Christensen, que ellas trabajaron un modelito que a mí me parece muy sencillo, pero interesante, porque yo siempre he trabajado con los niveles, pero no había agregado un elemento dentro de los niveles que me pareció interesante, que se lo voy a mostrar. Y el modelo se llama IGLO, ¿ya? Que posteriormente pasó a agregar una O más, ¿ya? Entonces, son ellas, y que ya, como les dije ahí, y que trabajan elementos, eh, estos niveles que van desde los individuos, los grupos, y ellas agregan líderes, organización y contexto externo. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los niveles de intervención, porque cuando uno trabaja en una organización o en un espacio, siempre tiene que tener el foco o la idea de que en realidad tiene que ir actuando dependiendo el nivel, con estrategia o con preguntas o con acciones distintas, ¿ya? Por ejemplo, aquí ellas plantean que existe, bueno, la sigla IGLO es, es de individual, grupal, líder, organizacional y otro, o otro contexto, ¿ya? Entonces, al principio tenían IGLO nomás, hasta organizacional, pero agregaron otro contexto. Entonces, lo interesante de este tema eh, es que, y lo que a mí me pareció interesante el aspecto que agrega al líder en medio, ¿ya? Entonces, por un lado está cuando uno interviene en nivel individual, que está orientado como a desarrollar recursos personales, y aquí en este caso ahí aparecen cuatro temas que están relacionados con el capital psicológico, que es autoeficacia, resiliencia, esperanza y optimismo, que de ahí deriva un instrumento, se los doy como dato, un instrumento muy famoso, que se trabaja mucho en las organizaciones, sobre cómo desarrollar estos aspectos a nivel individual en las personas, y a eso se le llama capital psicológico, que es que el que hace que en realidad las organizaciones también avancen y desarrollen en salud, ¿ya? De manera saludable. En la medida que desarrollamos estos aspectos de autoeficacia, resiliencia, esperanza y optimismo, en las personas vamos generando también espacios, organizaciones saludables. Y después tenemos lo grupal, ¿ya? Que obviamente aquí fomentar aspectos como la colaboración, ¿se fijan? Pero sí aparece el líder entre medio, ya que es promotor de la salud y la participación, que eso me parece interesante porque ella trabaja en alto el tema de las organizaciones saludables o las comunidades educativas. Yo le hablo de las comunidades educativas saludables, que yo también hago ahí, he hecho algunos cursos sobre comunidades educativas saludables, pero orientada hacia los equipos, no hacia los estudiantes, ¿ya? Que desde mi perspectiva es el capital humano que hay que cuidar para que entreguemos cuidado a los niños, ¿ya? Entonces, está por ahí y después, y por lo tanto el líder aparece como un ente bisagra ahí, ¿ya? Y después aparecen las otras instancias, los otros niveles. Me parece de verdad interesante esta incorporación del líder que está en un nivel intermedio, si se fijan ahí, y, como dice ahí, median y conectan significado. O sea, lo interesante de esto es que el líder dentro de la organización, tanto con las personas de manera individual, como con los grupos, los equipos, con la organización completa, es el mediador. Ya es alguien que genera un aprendizaje mediado, ya como fue Reuben Feuerstein, que es un psicólogo israelí que ha trabajado harto tema en esa línea, digamos, del aprendizaje mediado, y conecta significados, ¿ya? Entonces es bien interesante porque
es justamente lo que vamos a hablar hoy día. Es como el líder eh, se conecta entre lo individual, lo micro, y por otro lado conecta lo macro también, que es la organización más completa. Ese efecto bisagra es muy complejo, porque transitar en distintos niveles no es fácil. Ir de lo individual hasta lo societal, porque también los otros niveles también tienen que ver con relacionarse con la comunidad, con la junta de vecinos, con el ministerio. Entonces hay distintos niveles en los cuales es interesante, ¿ya? Dicho esto, y siguiendo un poco, aquí aparece Iglo ya más completito con sus distintos niveles, eh, y donde aparecen los climas de apoyo, la integración del bienestar, etcétera. Ustedes lo pueden leer con más calma en otro momento, ¿ya? ¿Vale? Eh, y, y tenemos lo interesante de Iglo es que los principios que sustenta están relacionados con la participación activa de todos los actores, la co-creación de soluciones, visión sistémica y multinivel, desarrollo de los recursos positivos, no solo la reducción de los problemas, y sostenibilidad del cambio mediante la cultura y aprendizaje organizacional. Entonces, estos son los principios que sustenta, digamos, trabajar desde esa mirada y entender que en realidad, como directivo, yo tengo que moverme, digamos, en estos niveles, ¿ya? Es simple, pero a veces cuesta verlo y ir desde lo individual a lo sistémico requiere un nivel de un pensamiento complejo en los líderes. Y el pensamiento complejo, les tengo que decir, o el pensamiento sistémico, muchas veces no está desarrollado en todos los liderazgos, ya en todas las personas. ¿Ya? Ver los problemas, las problemáticas o los temas, verlos sistémicamente y que están interrelacionados. ¿Ya? Muchas veces es fácil decirlo, pero no es fácil comprenderlos, ni vivirlos, ni transformarlos, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con los niveles, ¿ya? Y ahora voy a entrar en un tema importante. Seguimos con la misma línea, teniendo este contexto, digamos, de los niveles, y sobre todo en el ámbito de lo micro y lo macro, les voy a mostrar unos modelos de gestión del cambio adaptativo que justamente el primer modelo va en un nivel macro, ¿ya? De gestión del cambio, y después les voy a mostrar un nivel micro que tiene que ver cómo ustedes, los líderes, van a trabajar en un nivel más macro, como ya les dije, y por otro lado en un nivel más micro, o sea, con las personas. Y sobre todo con aspectos que tienen que ver con la resistencia. Así que vamos a trabajar ese tema. A propósito que el otro día eh, un compañerito de acá del grupo preguntó, ¿y cómo se hace esto? Bueno, vamos a dar algunas indicaciones a ver si podemos ir resolviendo esas dudas del compañero, ¿vale? Entonces, aquí aparece un poco lo que acabo de decir recién. ¿Por qué es clave trabajar lo micro y lo macro en la gestión del cambio? Porque siempre se trabaja a nivel macro, ¿ya? Esa es la respuesta. Casi la mayoría de las veces todos trabajamos cuando generamos un cambio en la organización en algún tema, lo hacemos a nivel como de la política y arriba, a lo institucional, ¿me entienden? A ese nivel. Pero no nos metemos al nivel micro, al nivel más individual de los equipos, más minucioso, de ir transformando a ese nivel. Y como ya nos dimos cuenta a propósito de los procesos ocultos, ¿ya? Em, que hay cosas que están sobre la mesa, que podríamos decir que las cosas sobre la mesa son a nivel macro, podríamos decirlo así, y las cosas que están debajo de la mesa funcionan muchísimo en un nivel micro, ¿ya? Entonces es interesante ese tema, ¿ya? Porque nos permite tener una idea y enfocarnos para allá, ¿ya? Entonces, las estrategias de la sesión y también de este módulo van enfocadas a ese lado, ¿ya? Como yo decía delante, en la sala el otro día no me di cuenta que en realidad había un gran interés porque en el sentido de que se dieron cuenta o ya saben ustedes que en realidad los niveles de resistencia que se producen dentro de los equipos es altísimo, ¿ya? Les tengo que contar que el termómetro que el otro día hicimos con con la votación, con los procesos de votación
¿Cómo estaba la temperatura de cambio en las organizaciones? Bueno, se puntuó en 2, ¿ya? En un 38% puntuaron 2, que fue el punto más alto. O sea, al transcurrir la tarde, votaron 24 personas y llegó a un 38% aquellos que dijeron que en realidad había resistencia. No total, pero había resistencia. O sea, la balanza se fue más hacia la izquierda, hacia que a decir que en realidad existen alta resistencia en las organizaciones. Es interesante, lo podríamos aplicar como un instrumento para verlo en los distintos colegios porque, o los distintos establecimientos o organizaciones, porque en realidad aquí está el tema, ¿ya? Entonces, una idea fuerza. El cambio educativo no ocurre solo en la estructura ni solo en las personas. Ocurre en la interacción entre de ambas. Entonces, si ustedes tienen la intención de solamente hacer los cambios a ese nivel o a nivel sobre la mesa, yo creo, y ya lo sabemos, por lo que hemos ido conversando desde el lunes a hoy día, no nos va a ir muy bien, ¿ya? Y ustedes lo saben mejor que nadie, ¿ya? Entonces, aquí aparece a nivel macro este señor, ¿ya? Quizá algunos lo conocen, y este señor se llama John Kotter, ¿ya? El famosísimo John Kotter. John Kotter es un personaje del ámbito de, de las organizaciones, pero como son aportes, aportes transversales, se aplican a todo tipo de organizaciones. De hecho, John Kotter se aplica mucho en el ámbito educativo. Y lo que plantea John Kotter son 8 pasos para liderar el cambio, que están sumamente vinculados con la gestión del cambio de Kurt Lewin, ¿ya? Que lo vimos el otro día, ¿ya? John Kotter dice, el cambio no se gestiona, se lidera, ¿ya? Son cosas totalmente distintas. Él hace esta distinción entre liderar y gestionar, ¿ya? Y lo mismo que hemos ido hablando todo este tiempo, lo que está sobre la mesa, los aspectos que están de la gestión, que lo administrativo, lo técnico, lo que decía el profesor Ramírez, eh, y, y los aspectos que son del liderazgo más adaptativo, que sería el liderazgo que dice aquí John Kotter. Son palabras distintas, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Kotter? Kotter dice que para generar un cambio en la organización, y este modelo a mí me encanta porque de verdad, y que además les invito a que puedan leer su libro de Liderando el Cambio, eh, lo que muestra son estos 8 pasos que si uno lo aplica de manera, los aplica dentro de la organización, la verdad que es bastante eh, positivo la posibilidad de poder generar ahí las palancas para movilizar. ¿M? Entonces, ¿qué dice? Primer paso, bueno, aquí quiero agregar que el paso 1 de Kotter, crear sentido de urgencia, está relacionado con descongelar la resistencia de Levin, lo que plantea descongelar, ¿se acuerdan? Y que ahí lo voy a mostrar un poquito, que sería, esto tiene 8 pasos, ahí lo voy a confrontar con Levin en un ratito más. Entonces, crear sentido de urgencia significa mostrar, darle relevancia al tema. Por ejemplo, acá estamos hablando de permanencia escolar, ese sería el sentido de urgencia. Entonces, el sentido de urgencia en este minuto sería hay que relevar el tema, hay que ponerlo sobre la mesa y ese sería el sentido de urgencia. Otros modelos también hablan de generar conciencia, ¿ya? En las personas de manera individual. Siempre voy a hablar desde lo individual, los grupos y a nivel general, ¿ah? Porque es sumamente importante. Entonces, ¿de qué manera yo creo un sentido de urgencia como líder de, por ejemplo, el tema de la permanencia escolar en todo el sistema escolar, a nivel individual o los demás? Más aún pensando que hay resistencia o que las personas con las cuales trabajo piensan que en realidad eso no es relevante, ¿ya? No tiene un sentido de urgencia. Hay otras cosas más importantes, más que la permanencia escolar, ¿ya? Hay otros temas más relevantes. Es más importante lo que me pasa aquí en mi sala que lo que pasa con esos temas. Es más importante en realidad otro elemento en mi salud o el clima en mi colegio que en la permanencia escolar. Entonces aparecen otros elementos. Entonces, ¿de qué manera, lo que dice Cotter, de qué manera el líder, que es el primer tema,
crea un sentido de urgencia. ¿Ya? Este tema es relevante, pero eso es clave. Y ahí dice que para generar el sentido de urgencia, luego de instalar el sentido de urgencia, ¿ya? Hay que formar una coalición rectora o una coalición guía, que en el fondo es un equipo guía o un equipo motor también le llama, ¿ya? Yo esto lo he hecho en varias organizaciones en donde se instala, por ejemplo, he trabajado temas de clima organizacional, ¿ya? Y donde se instala un equipo de clima, pero ¿dónde? Que no es un equipo de clima que, por ejemplo, o no es una coalición guía, no es un equipo que es el mismo de siempre dentro de la institución, ¿ya? Porque es uno de los errores que plantea Kotter, que en realidad lo que ocurre de repente es que, por ejemplo, el equipo de gestión es el equipo guía que va a darle fuerza a esta cuestión. Kotter dice, no, aquí lo que tiene que ocurrir es que se deben integrar al equipo las distintas personas que tienen poder e influencia. Ahora, ¿quiénes tienen poder e influencia en las organizaciones? ¿Ya? Eso es una pregunta que se deben hacer los líderes y los equipos de gestión. ¿Ya? Ahora, el equipo de gestión piensa esto, pero no significa que en realidad ellos sean parte de esta coalición guía necesariamente. Y lo otro, que aquellas personas que tienen cargo no necesariamente tienen poder e influencia. ¿Ya? Puede haber un auxiliar, ¿ya? En el colegio, que comúnmente ocurre, ¿ya? Que tiene un nivel de poder e influencia con la familia y los estudiantes de manera positiva o también negativa, ¿ya? Y como el otro día les decía también, la secretaría tiene un nivel altísimo de poder e influencia, ¿ya? Y o pueden haber líderes naturales dentro de la organización, tanto positivos como negativos, que tienen ese poder. Lo que dice Cotter acá es interesante porque dice que en este grupo no hay que dejar fuera a las personas que son más resistentes. Al contrario, tenemos que incorporarlas dentro de este equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante tener a las personas que son las más resistentes al lado de uno, trabajando a codo de uno, independientemente que te hagan ruido. Es sumamente importante eso, porque es más complejo tenerla lejos que tenerla cerca, ¿ya? Entonces, y tenerla haciéndola partícipe de los procesos, porque además son personas que, eh, si uno lo mira más de fondo, digamos, requieren, ¿ya? Tienen necesidad de ser consideradas, ¿ya? Ojo con eso. Eh, la tendencia de los líderes es dejar a aquellos resistentes fuera de las reuniones o fuera de los equipos, de los comités, ¿ya? No, aquí hay que dejarlo adentro, ¿vale? Esto es un punto sumamente importante. Otro punto importante que plantea Kotter es desarrollar una visión y estrategia, ¿ya? O sea, la visión compartida. Y cuando hablamos de visión compartida, estamos haciendo otro curso en el cual le hemos pedido a los directivos que hagan un video donde en un minuto digan cuál es su visión. O sea, qué es lo que piensan de su colegio. Yo lo he hecho también en cursos de manera presencial, que le he pedido a los directivos que en un minuto digan cuál es la visión que tienen de su colegio, de su establecimiento. Y es sumamente interesante, ¿ah? Porque una cosa es decirlo en un minuto, no es menor, digamos, ¿ya? Eh, Tiene un poder. Entonces, la capacidad del líder de desarrollar una visión y una estrategia y una visión compartida y transmitirla, ¿ya? Y que impacte es sumamente importante. Y que no es solamente eso, sino que le haga sentido a cada una de las personas. Después plantea que hay que comunicar la visión. O sea, no basta con declararla, sino que viene el proceso de comunicación y este aspecto, estimada y estimado, es sumamente relevante igual, porque lo que dice Cotter es comunicar, 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 comunicar. O sea, ustedes lo saben muy bien, los directivos, que en realidad ser jefatura, ser líder, ser un director es estar todo el día eh, diciendo las cosas, ¿ya? Es repetir, repetir, repetir y repetir, hasta el cansancio, ¿ya? Agota, pero esa es una de las tareas importantes también de los líderes. Y lo otro es que el comunicar no es solamente por una vía, no es que yo mando un correo y todo se solucionó.
yo debo comunicar en distintos escenarios y de distintas formas dentro de la organización, ¿ya? Entonces, comunicar la visión es importante. Comunicar eh, cuál es el sentido de urgencia que tiene el establecimiento es clave, pero en todos los escenarios, y también de manera individual, en los grupos, en todos lados, ¿ya? Y además debes generar una coalición con tu equipo guía, que en el cual también deben estar alineados en en la misma senda, digamos, ¿ya? Después lo que te plantea Kotter es que hay que facultar a las personas. O sea, una vez que ya comunico todo el tema, obviamente que si yo quiero generar un cambio, debo generar y desarrollar, si veo déficit para desarrollar ese cambio o resistencia, resistencia quizás por miedos, ¿ya? Debo generar las competencias necesarias, quizás con capacitación, ¿ya? Con conversaciones valientes, que las vamos a conversar en un ratito más, ¿ya? Debo generar, facultar eso. Las conversaciones valientes, las conversaciones de uno a uno, aquí empiezan a ser muy relevantes, ¿ya? Y las conversaciones con aquellas personas que en realidad pueden estar experimentando alta resistencia, pero no porque, no nos olvidemos que la resistencia no está asociado a maldad, está asociado, entre comillas, de manera positiva, está asociado a emociones y a miedos, ¿ya? Y también a conflictos internos de las personas, ¿ya? Entonces, si lo miramos de manera positiva, y no negativa, lo que nos va a permitir a nosotros es acercarnos a estas resistencias. El líder no puede alejarse a las personas con resistencia, tiene que acercarse y buscar estrategias para aquello, ¿ya? Y una de ellas es facultarlas a las personas. Por otro lado tenemos generar éxito a corto plazo. Eso también dice Kotter. Dice que en el tema, por ejemplo, de permanencia escolar, vamos a trabajar la permanencia, no, rápidamente se instaló el equipo motor, se empezaron a hacer acciones, pero las acciones ya exitosas que se han observado, por ejemplo, disminuyó una estadística sobre el tema, inmediatamente hacerla pública, mostrarla, ¿ya? Porque eso genera en el ambiente un impacto importante, ya que hay un sentido de logro, ¿ya? Lo cual es muy importante, ¿ya? Eh, Porque obviamente cuando te sientes con una noticia, buena noticia, te empiezas a sumar y aquellos que estaban incrédulos empiezan a sumarse, ¿ya? Y eso es interesante, es como sumarse al caballo porque los que tiran esto son los que ya están en esta coalición rectora, que de alguna otra manera son los que tienen poder e influencia, entonces el resto va a ver que estas personas están ahí. Y si están ahí, estas personas que en realidad son las más resistentes, obviamente que no le va a quedar más que a otros sumarse también, porque bueno, si está este que en realidad estaba resistente, ¿por qué no voy a estar yo? Por otro lado, tenemos consolidar los logros y generar más cambios. ¿Qué significa esto? Seguir avanzando, seguir generando logros, sistematizar las buenas prácticas en reuniones, en talleres, etcétera, seguir generando pequeños micrologros que todo esto se transforma a través de esa guía por micrologros, ¿ya? Y finalmente, anclar el cambio en la cultura, eh, que es como ya se instaló, ¿ya? Esta resistencia que pudo haber habido, después ya se instala y es parte de la cultura. Entonces, y eso es sumamente interesante porque generar una nueva cultura no es fácil, ¿ya? ¿Vale? Bien, ¿cómo vamos por ahí? Bien, Bien, bien. Per- Perfecto. ¿Se va entendiendo? sí, clarito, clarito. Clarito, clarito, ya. Entonces, vamos a entrar ahora a ver una gestión del cambio a nivel micro. Ahora, John Kotter, en lo personal y también y en lo general también se utiliza mucho para este cambio que es mucho más global, se fija más macro. ¿Ya? Ahora vamos a bajar cómo de manera paralela a este cambio, a este modelo, vamos a ir trabajando con las personas y con los grupos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos para recordar un poco, y siguiendo el modelo de Kotter, tenemos los 8 pasos de Kotter, y volviendo al modelo de Levine, ¿se acuerda? De descongelar, movilizar o cambiar y recongelar, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que
El paso del 1 al 3, que sería sentido de urgencia, organizar un equipo guía y visión para el cambio, estaría dentro de descongelar, ¿cierto? Estaríamos descongelando, o sea, y generando alta presión para producir el cambio, ¿sí? Mientras las resistencias están por otro lado, ¿ya? Y ya empezamos a instalar el cambio cuando empezamos a comunicar la visión, a facultar a las personas y a evidenciar los primeros logros, disculpen. Ahí ya cuando empezamos a evidenciar los primeros logros, empezamos a movilizar y a generar el cambio propiamente tal, y después ya instalamos el cambio ya con partecitos desde el 6 al 8 con los mismos logros que están exitosos hasta construir sobre el cambio y anclar el cambio en la cultura, ¿ya? Entonces, si se fijan, Kurleban sigue estando presente, pero Kotter lo que hace es que incluye pasos que lo hace mucho más aterrizado a la realidad y más práctico también, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, yo les sugiero que de verdad, cuando piensen en una gestión del cambio, consideren estos modelos, ¿ya? De verdad que les va a ayudar a poder ordena la cabeza, ordena los procesos y ordena los equipos en qué etapa uno puede ir, ¿ya? ¿Vale? Y también uno puede tener sistemas de medición, ¿ya? Dicho esto, les quiero mostrar a estos señores, a Connor y Smith, que ellos hablan del accountability, ¿ya? A través de este libro que se llama ¿Cómo sucedió eso?, que es un libro que fue escrito en el 2008, después del 2008 en realidad, después de la crisis que hubo económica, financiera en el mundo, y que afectó principalmente a Estados Unidos, también en Europa, ¿ya? Em, ellos dijeron porque ahí hubo una crisis porque las organizaciones, el tema financiero colapsó y se dieron cuenta que en realidad tenía que ver con estos temas de accountability, ¿ya? Em, con los compromisos, con los aprendizajes compartidos, ¿ya? Y cómo generar en las personas unos niveles de responsabilidad frente al cambio, ¿ya? Entonces, y la accountability en el fondo es hacerse cargo en este caso es hacerse cargo del cambio educativo, ¿ya? Dar cuenta. Es como la traducción sería como dar cuenta de. Esa sería la traducción en español. Se usa como accountability porque se conoce popularmente, colectivamente así, quedó como eso, pero en el fondo es dar cuenta de, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es? Es pasar de decir alguien debería hacerlo a decir yo puedo hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que pasó también en Estados Unidos en ese minuto y las decisiones que se tomaban, o lo que estaba ocurriendo no es problema mío, es problema del otro, ¿ya? Y solo esa conducta de decir el problema no es mío, el problema es de los otros, es que empezó a quedar la escoba porque no había sistemas de revisión de los procesos y auditoría interna de los equipos, ni también de, como ya lo dije, también de los mismos procesos en las mismas empresas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que generaron estos autores? Dijeron, bueno, hay que generar responsabilidad y se dieron cuenta que una de las maneras de generar responsabilidad o generar, ¿cómo se llama?, que las personas se hagan cargo es que tenían que ir hacia las personas, bajar a las personas hacia los equipos, ¿ya? Y, y ellos los que plantean es que en realidad los líderes tienen que establecer expectativas, ¿ya? Y tanto a nivel individual como colectivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo genero expectativas? ¿Cómo yo establezco expectativas como líder en mi equipo, en las personas con las cuales yo trabajo? ¿Ya? Entonces aparece esta herramienta, ¿ya? Que tiene que ver con el fondo con la retroalimentación, ¿ya? Donde lo que se plantea acá es que, por un lado, por ejemplo, ¿qué expectativa yo tengo de la bibliotecaria del colegio o de, ¿cómo se llama la persona que es bibliotecaria del colegio hoy en día? ¿Cómo se llama, chiquillos? Se me olvida a mí. Encargada de craft.
El CRA, del la CRA. encargada de CRA. ¿Cómo yo genero mi expectativa como director en la encargada de CRA? ¿Ya? ¿Cómo yo transmito esa expectativa? Porque en el fondo, la relación que establecen los directivos y las personas es de expectativa. Yo tengo una expectativa de ti. ¿Ya? Lo mismo ocurre, como hoy día lo enseñan a los estudiantes, es cómo yo hago una evaluación de desempeño, cómo yo evalúo a las personas con las que yo trabajo. ¿Ya? Eso es expectativa. Pero esa expectativa tiene que estar protegida, cuidada, tiene que estar utilizando un buen lenguaje, un buen diálogo para poder trabajar aquella expectativa, ¿ya? Entonces, y yo tengo que saber transmitirla. Entonces, primero tengo que saber formar expectativas. Y estas tienen que ser claras, ¿ya? En este caso, claras para cada docente, asistente o directivo. Por ejemplo, aquí dice un ejemplo: mi compromiso es contactar a la familia de los estudiantes con ausencias reiteradas, ¿ya? Entonces, hay una expectativa declarada, pero yo tengo que transmitirla. Si yo tengo que hablar con una persona, con la encargada CRA, porque estoy teniendo quizá una dificultad, tengo que transmitir claramente esa expectativa. Tengo que comunicar esa expectativa. El modelo que ellos muestran es mucho más amplio porque te dice cómo hacerlo, cómo se comunica, cómo no comunicar, ¿ya? Y aquí dice comunicar de manera clara y el propósito no basta con decir debemos mejorar la asistencia, hay que explicar por qué importa y cómo cada rol contribuye, ¿ya? ¿Vale? O sea, estas declaraciones universales no sirven, sino que esa expectativa yo tengo que bajarla y y explicarla de manera clara. Si tengo una persona resistente, comunico mi expectativa a esa persona, tengo una reunión con ella, digo la expectativa, la comunico de manera clara, ¿ya? Y, y después plantea que en realidad, en el fondo, al hacer ese proceso, alinear acciones con la visión de la institución. Voy alineando a estas personas, a estos equipos, con la visión compartida de la institución. Lo que hace, dice acá el ejemplo, lo que hace el docente en aula, el asistente en la puerta y el directivo en la reunión deben reflejar la misma visión de cuidado y pertenencia. Entonces eso es alinear. ¿Cómo yo alineo a mi equipo? ¿Cómo yo alineo a las personas? Entonces pareciera ser que voy a tener que tener varias conversaciones de establecer expectativas con varias personas y con varios equipos. Y esto es repetir y repetir. Esto es el famoso repetir y repetir. Y eso uno lo puede hacer en un pasillo conversando simplemente algo banal. Yo puedo estar generando, estableciendo expectativas. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es muy interesante porque el otro día me preguntaba un profesor acá, alguien acá, un directivo, me preguntaba: ¿cómo se hace? Bueno, aquí tiene un mecanismo. Y después viene obviamente el proceso de acompañar y de dar seguimiento. Hacer seguimiento significa acompañar y ofrecer apoyo, no controlar, ¿ya? Porque se puede entender como eso y la gente no quiere eso, ¿ya? Y ahí genera más resistencia. Entonces tenemos reuniones breves, revisión para reconocer avances, resolver obstáculos y celebrar pequeñas victorias. A nivel individual también, por la persona resistente también yo puedo acercarme posteriormente y reconocer los cambios que yo he percibido, y esto va teniendo un color distinto. Ahora, en este proceso de establecer expectativas se produce una comunicación bidireccional, o sea, la persona también te dice tus miedos, tus temores, y te va comunicando, te va diciendo por qué quizás no está de acuerdo con la expectativa. Y ese es el arte del líder, que tiene que ver con el diálogo y la conversación, ¿ya? ¿Vale? Hacer buenas preguntas, que lo vamos a ver ahora, poderosas y firmes, ¿ya? ¿Vale? Entonces, acá tenemos conversaciones de aprendizaje, de la culpa al crecimiento, ¿cierto? Que son, en esta misma línea, son diálogos intencionados, donde se analiza una situación difícil o un resultado no logrado. Esto pasa cuando las expectativas no son cumplidas por las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué son? Son diálogos intencionados, donde se analiza una situación difícil o un resultado no logrado con el propósito de aprender qué pasó, qué podemos hacer distinto y cómo nos apoyamos mutuamente. No busquemos quién falló, sino que necesitamos aprender para hacerlo mejor, ¿ya? Entonces, el foco, la forma cambia. Y después tenemos cómo usarla cuando no se cumplió la expectativa o meta, cuando hay resistencia o excusa reiterada, cuando un cambio no avanza al ritmo esperado, ¿ya? Cuando el equipo necesita reencauzar su foco en resultados, ¿ya? Entonces, es interesante ese tema,
de cómo vamos avanzando en esa línea, ¿ya? Eh, ¿Cómo conducirlas? Algunos pasos simples de cómo yo voy conduciendo estos temas. Preparar el contexto, escoge un momento tranquilo y privado. El tono debe ser de curiosidad, no de juicio. Quisiera conversar para entender qué ocurrió con la implementación del plan de asistencia, ¿ya? ¿Cierto? Esto es como en plano más general. Explorar sin culpa, pregunta con apertura para entender causas y perspectivas. Y aquí aparecen preguntas. Y de aquí para adelante vamos a ver varias preguntas que hacen los directivos. Y aquí vamos a entrar en un tema no menor, que es que ustedes deben empezar a ejercitar preguntas poderosas, ¿ya? Saber hacer preguntas. Las preguntas, ya lo vamos a ver un ratito más, el poder que tienen es increíble. Pero sí hay que saber construir esas preguntas, ¿ya? Y porque las preguntas, la palabra, como les dije el lunes, tiene un impacto. Lo que pienso, lo digo, lo que digo, lo hago. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, ¿qué factores dificultaron avanzar? ¿Qué te hizo más complejo cumplir la meta? Se fija que son preguntas cortas, pero dicen todo al mismo tiempo, inmediatamente. Identificar aprendizajes. ¿Qué haríamos distinto la próxima vez? Estas pueden ser preguntas que cuando yo estoy haciendo la retroalimentación en generar expectativas, las puedo ir haciendo. ¿Qué apoyo necesitas para lograrlo? Ahora, si estás en esa conversación y te piden apoyo, tú tienes que después ofrecerlo, tienes que hacerlo, porque también, si no, si no lo haces, son expectativas incumplidas. Ojo con las expectativas incumplidas. La expectativa que ustedes tienen de su gente, pero que ustedes plantean, pero que después quizá, posiblemente por algún motivo ustedes no cumplan, son expectativas incumplidas. Lo mismo que pasa en las relaciones de pareja, con los hijos, la misma cuestión. Cierre con compromiso. Concluye con acuerdos concretos y realistas. Entonces revisaremos los casos juntos el jueves y aplicaremos la nueva pauta de contacto, ¿ya? Ahí tenemos algunos acuerdos concretitos, ¿ya? Para poder avanzar. Eh, y seguimos en esta misma línea con Robert Dilt. Dilt a mí me gusta mucho porque, bueno, él es, como dice ahí, el padre de la programación neurolingüística aplicado a estos temas. Y él trabaja sobre el tema del poder de la palabra, el poder de las palabras, de las conversaciones. Dice, un buen líder no da todas las respuestas, hace las preguntas que abren nuevas posibilidades. ¿Ya? ¿Vale? Partiendo de ahí, él señala, dice, ¿cuáles son las preguntas poderosas? ¿Cuáles creen ustedes que son las preguntas poderosas, chiquillos? Para no estar hablando todo solito aquí. ¿Cuáles creen ustedes que son, cuáles son las preguntas poderosas? ¿Está ahí? ¿Lo pueden leer? ¿Me lo pueden decir? Las que nos hacen reflexionar. Exacto, las que nos hacen reflexionar. Muy bien. Que producen un cambio, porque si no hay cambio, difícil se avanza o se retrocede casi. También, por supuesto, la que movilizan. Las preguntas poderosas son una palanca de cambio. ¿Ya? El cambio lo tenemos en la lengua, digo yo. ¿Ya? Porque una buena pregunta genera cambio. Eh, ¿Sabían ustedes que todo este tema de la programación neurolingüística, de estos libros que aparecieron con Robert Grinder, los primeros, el primer libro que se llama La estructura del lenguaje, nació, ¿sabes dónde? De unos psicolingüistas. Y estos psicolingüistas lo que hicieron fue, le llamó la atención por qué habían unos terapeutas como Fritz Perls, ¿ya? Virginia Satir, y Milton Erickson, que eran tres terapeutas muy famosos en el mundo, que ya no están. Creo que Virginia Satir murió igual. eh, pero famosísimos, pero eran tan famosos que en realidad la gente pensaba que eran magos, ¿ya? Porque la gente cambiaba, digamos, ¿ya? De hecho, Milton Erickson, Milton Erickson era un terapeuta que tenía una paraplegia, ¿ya?
Y el tipo desde ahí hacía cambio increíble porque fue uno de los precursores de la hipnosis ericksoniana, que no es la hipnosis esta con el péndulo, sino que él utilizaba la palabra para generar cambio en las personas y las hacía entrar en estado de trance con instrucciones, ¿ya? No, es de verdad impresionante, ¿ya? Entonces, estos tipos, estos lingüistas, estos psicolingüistas, porque no eran lingüistas, eran psicolingüistas, de ahí yo creo que empezaron a ser psicolingüistas, se metieron en cuál era el poder de la lingüística en estas personas y se dieron cuenta que en realidad, claro, estos personajes se metieron ahí y se dieron cuenta que sus terapias tenían una estructura y era la estructura del lenguaje. Era cómo hacían las preguntas y cómo estructuraban las sesiones y el poder de las preguntas que generaban cambios, pero impresionantes, ¿ya? Entonces se metieron en un libro que se llamaba La estructura de la magia, y que en el fondo la estructura de la magia, porque como pensaban que era una magia lo que hacían esto, no era una magia, sino que la estructura de la magia era la lingüística, el poder de la palabra, y ahí nace la PNL, la programación neurolingüística, ¿ya? Entonces, lo que le quiero decir con esto es que tenemos un poder que está ahí y no lo usamos bien, ¿ya? Y es el poder del cambio que tienen los líderes, ¿ya? Es la herramienta más fina, más aguda y más adaptada a cada persona, creo yo, y a los equipos que pueda haber. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar conciencia de lo que tienen, ¿ya? Y mejorar cómo está haciendo su habilidad lingüística. Esa competencia que le llamamos habilidades comunicativas, hay que desarrollarla a ese nivel, ¿ya? Yo les sugiero que lean libros de terapia para aprender cómo, ¿para qué? Para aprender solamente cómo se pregunta, porque en esos libros de terapia aparecen preguntas, aparecen las preguntas tal y cual, usted y aparecen. Y uno con el tiempo empieza a aprenderla y es más fácil, ¿ya? Entonces es bien interesante. Y bueno, lo interesante de esto es que está relacionado, las preguntas, el preguntar, el que los líderes pregunten y hablen con las personas está relacionado ¿con qué? Con la retroalimentación. Y la retroalimentación es una cosa maravillosa, porque ahí se producen los micro logros, los micro cambios en la gente. Y aquellos que son resistentes se van acercando a tus propias expectativas y vas haciendo un ajuste de expectativas con la gente. Aquí tienen la ventana de Johari, que salimos un poco porque me gusta la ventana de Johari, que viene interesante porque es como más lúdica para entender este tema de la retroalimentación y de las cosas que uno ve y no ve. Miren, no sé si la conocen, pero si ustedes se fijan, tenemos visión de sí mismo y una visión de los otros. Entonces tenemos un área conocida y una desconocida. Para los dos lados es un cuadrante. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un área pública, ¿cierto? El área pública, ¿la ven ahí? Conocimiento que tú y los demás tienen sobre ti mismo, ¿cierto? Entonces, significa que es un área conocida por ti y conocida por los demás, ¿cierto? ¿Vale? O sea, todos saben que el director del colegio o la profesora hace clase, es un área pública, hace clase de matemática, es un área pública, ¿ya? Eh, pero hay un área desconocida, que es un área ciega, disculpen, que es conocimiento que los otros tienen de ti, pero no te dicen. ¿Se han dado cuenta de eso? Que entonces, por lo tanto, es desconocida por mí, pero conocida por los demás, ¿ya? Me da risa porque en una oportunidad hice clase a los supervisores de educación a nivel nacional y me acuerdo que le hacía hacer un ejercicio con esto. Entonces un integrante del equipo, porque eran equipos, le dice, lo hago trabajar como en duplas y para que vean la ventana de Johari. Entonces una le retroalimentó a la otra porque les pedí que retroalimenten y al retroalimentar le dice, le comentan que en realidad ella siempre llega en las mañanas, tarde, y cantando o hablando fuerte mientras todos están en la oficina porque son estas oficinas que están todos juntos, ¿ya? Y resulta que esta señora,
quedó impactada porque no se había dado cuenta de eso, ¿ya? Lo positivo de eso, bueno, todos nos reímos, pero porque también ella tenía un muy buen sentido del humor, porque además era muy chistoso lo que ella hacía cuando llegaba en la mañana, ¿ya? El tema está que eso es interesante porque ¿cómo se produce el cambio en las personas si no, si tienen esta área ciega? Esto es como el espejo retrovisor en el auto. Cuando uno va en el auto, mira para atrás y no ve nadie y de repente aparece la moto y chocó contigo o tú lo chocaste, ¿ya? Entonces, nos pasa también en la vida. Si tenemos áreas ciegas, podemos chocar. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación de decirle a una persona de aquellos aspectos que no logra verse a sí misma es sumamente importante porque le vamos a estar reflejando algo que no ve. Pero para generar esa retroalimentación tiene que ser en un contexto y en un tono y en un cariño apropiado. ¿Ya? Por otro lado, tenemos un área desconocida donde yo la desconozco y los demás la desconocen también. ¿Ya? Conocimientos que puedes tener sobre ti, aprendiendo de las áreas ciegas y escondidas. ¿Te fijas? Un área desconocida. ¿Ya? Y esa es terrible. ¿Ya? Porque tú la desconoces, pero también lo otro, pero está, y que está la posibilidad de que está. Es rara esa, pero sí existe. Y después tenemos un área oculta, conocimiento de ti mismo, que no cuentas a los demás. O sea, un área conocida por ti, pero desconocida por los demás. ¿Ya? Eso es bastante común. Pero las áreas ciegas son las que nosotros deberíamos de tener. ¿Ya? ¿Qué les parece esto? Interesante, porque es Y que lo que opinan de ti en realidad no te lo claro, cuentan. claro, por supuesto, pero es la base de la retroalimentación, porque ¿cómo tú le ayudas a alguien que posiblemente no vea en sí misma algo? ¿Me entiendes, no? Porque nadie se lo ha dicho. Y además tengamos claro que vivimos también en un contexto social en que no decimos algunos aspectos del otro, ¿ya? Y cuando lo decimos mal, ¿ya? Entonces, obviamente que no pasa nada. Ahora, lo terrible de eso es que podemos vivir en el eterno convivir con esa área ciega y quizás cometiendo errores, ¿ya? Entonces, por eso es importante la labor de los equipos directivos y de los directivos en el proceso del uso de la palabra, de las conversaciones, de la retroalimentación, pero no es solamente una retroalimentación que tenga que ver con aspectos técnicos, ¿ya? ¿Me entiendo, no? Por ejemplo, oye, no entregaste la planilla, o no, ¿me entiendes? No entregaste tal tema. En el tema de permanencia que acordamos que tú ibas a entregar una planilla con los niños que edad, no la entregaste. Entonces, estamos preguntando el control de que la entregaste, pero no estamos haciendo la pregunta quizás que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué te ocurrió que no pudiste entregar la planilla? Son distintas preguntas, ¿cierto? Harto distintas. Entonces, pero también requieren contextos para preguntar. Yo no las puedo preguntar en cualquier contexto. ¿Ya? Si se la hago de repente al frente de los colegas, no sé, po, en la sala de profesores, voy a generar un problema. Entonces debo tener tacto, debo tener cuidado, pero también debo preguntar, hacer preguntas no solamente de las cosas que están sobre la mesa, sino que también debajo de la mesa. ¿Hay algo que te ocurrió que no has podido entregar la planilla? ¿Te puedo saberlo? ¿Puedo ayudarte en aquello que quizás no me has podido decir? ¿Mm? ¿Vale? Profe, Dígame. pero para ese ejercicio igual se requiere autocrítica porque hay procesos de retroalimentación que se realizan muchas veces y se procura utilizar un lenguaje muy sutil, cuidando mucho las palabras, pero de todas maneras hay personas en general que siempre le echan la culpa al resto, Bueno, que el y que no, con ella el que no Sí, quiere sí, ver, no ve. sí.
El que no quiere ver no va a ver, ¿ya? Mira, yo siempre he creído que en realidad no, lo que pasa es que hay cosas que no se dicen como lo que voy a decir en este minuto. Tampoco nos tenemos que quedar con todas las personas en los equipos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay personas que quizás no funcionan, no están funcionando en determinados equipos, ¿ya? Y eso también es una decisión que tú tienes que tomar, ¿ya? Entonces, y que en algún minuto se debe hacer, a veces no podemos, ¿ya? Eh, pero sí pueden existir mecanismos para poder hacerlo, ¿ya? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que hay personas que en realidad el nivel de bajo conocimiento o de resistencia es altísimo, ¿ya? Pero también da cuenta de eso, de que en realidad esa persona no es para que trabaje en tu equipo, ¿ya? Entonces, también hay un tema que es como que no dicho, estos son los aspectos no... lo que acabo de decir es parte de la ventana de Johari. Miren, es lo conocido por mí, pero ¿me entiendes? Como estoy diciendo algo que en realidad estaría vetado decirlo en un colegio, por ejemplo. Un director no lo podría decir, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí es verdad que en realidad no podemos pensar que todas las personas las vamos a cambiar y vamos a transformarlas, ¿ya? Estamos de acuerdo con eso. Hay gente que requiere procesos más profundos de conocimiento de ellas mismas y requieren un tratamiento especial. Los directivos no son terapeutas ni son psiquiatras de su gente, ¿ya? Son directivos, pero sí es importante que los directivos puedan utilizar estrategias hasta un límite, ¿ya? ¿Estamos? Lo dejo ahí porque en realidad hay un punto en que en realidad, obviamente que en realidad estamos de acuerdo que hay personas que en realidad tienen muchas carencias que en las cuales tú no puedes generar mayores niveles de cambio. No hay receptividad, etcétera, ¿ya? Gracias, profe. Sí, pues, y generan daño en la organización, en los equipos. Hay una persona que puede generar un tremendo daño en una organización. Por eso es que el tema individual, el tema de lo individual a lo colectivo es sumamente importante, ¿ya? Pero también es cierto que estos temas hay que conversarlos, ¿ya? Ahora, yo creo que en esos casos siempre hay que recurrir a lo técnico, que uno entrega por escrito las retroalimentaciones, ¿ya? Eso es. Porque mire, hoy día hacía clases sobre evaluación de desempeño, cómo los líderes, las personas hacen evaluación de desempeño. Uno de los grandes problemas de las evaluaciones de desempeño es que los líderes no anotan las conductas desadaptativas que tienen muchas veces los trabajadores. ¿Me explico, no? No las anotan, pues no las escriben. Entonces, cuando le quieren poner una baja nota, le ponen la nota, se les cae, porque después están detrás los gremios, qué sé yo, se les cae. ¿Por qué? Porque el líder, el directivo no anotó la conducta, no se la notificó el momento que ocurrió. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, hay que ser muy disciplinados los directivos con las personas que tienen dificultades en el trabajo. Tienen que notificar cada vez que la ven, ¿ya? Y no es un tema de persecución, es un tema de respaldo técnico, lamentablemente, porque ya lo adaptativo de la conversación, el poder de la palabra, todo lo que estoy hablando aquí no funciona, ¿ya? Entonces sí es importante combinar los dos elementos. O sea, yo no puedo hablar y hablar con la persona y no cambia nada, no, pues también tengo que generar registros y evidencias de que en realidad esta persona no ha funcionado, ¿ya? ¿Vamos? ¿Característica? ¿Les hace sentido lo que les digo o estoy hablando algo que nada que ver? No tiene sentido, profe, si se entiende. Perfecto. Entonces, característica de una pregunta poderosa. Es abierta, es respetuosa, es breve y simple, activa recursos internos y conecta con propósito y sentido. Entonces, por ejemplo, es abierta. ¿Qué necesitaríamos hacer distinto para que esto funcione mejor? Es respetuosa. ¿Qué parte de este proceso te resulta más difícil o confusa? ¿Ya?
es activar el recurso interno. ¿Qué podrías hacer tú para influir en este resultado? ¿Mm? Conecta con propósito y sentido. ¿Qué valor importante para ti está en juego en esto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos construyendo el sentido de las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas no imponen, despiertan. Son la herramienta central del liderazgo adaptativo. Invitan a pensar, a sentir y a hacerse cargo. ¿Ya? Eso es interesante y es difícil ese tema porque como no estamos entrenados para hacer la pregunta adecuada y si estamos más encima emocionalmente afectados o apurados o con estrés, va a ser difícil pensar la pregunta poderosa, la buena pregunta, digamos, de manera adecuada, con buen tono, en buen contexto. Por eso es que es importante no dar respuesta, no, intentar no dar respuestas en cualquier contexto, esperar y tratar de buscar los espacios para hacerlo, ¿ya? Dependiendo con qué persona, siempre acompañado de alguien, ¿ya? Eso es sumamente importante. Entonces, vamos a entrar en esto aquí rápidamente y vamos, en unos minutitos más, ya vamos a entrar a hacer una actividad, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Tenemos las técnicas de conversación valiente basadas en Robert Marshall y Ronald Eifer. Los procesos ocultos, los miedos, que ya dijimos que son los miedos, desconfianza, las lealtades invisibles, las tabúes, no se cambian con procedimientos, sino con conversaciones diferentes. ¿Ya? Y la técnica busca hacer invisible lo invisible, ¿ya? Esa es la idea de la técnica. Entonces, esto está enfocado, este tipo de paso está enfocado como a los equipos, ¿ya? Pensando también esta lógica que les dije de intervención que va hacia lo individual y a lo colectivo, en este caso es más colectiva. Después les voy a mostrar más a lo individual a las personas más resistentes, ¿ya? ¿Cuál podría ser la lógica de trabajarla? Entonces tenemos paso uno, crear el espacio seguro, convocar un encuentro de diálogo breve, protegido, 20-30 minutos, acordar reglas simples, escucha, respeto, confidencialidad, no juicios. Y bueno, el objetivo es reducir la ansiedad, demostrar que no se trata de evaluar, sino de comprender juntos, ¿ya? Después tenemos un paso 2 que sería nombrar lo que no se dice, ¿cierto? Y aquí tendríamos el líder modela la vulnerabilidad. He notado cansancio y cierta frustración frente a los nuevos planes. ¿Qué parte de esto les resulta más difícil o injusta? Cuando yo hago esa pregunta, que está llena de cosillas, me estoy bajando, estoy rompiendo el silencio que está ahí instalado, ya que yo sé que hay un tema ahí, pero con una pregunta lo relevo, ¿ya? Eh, por eso es que es importante que el tono con que lo diga, porque se han dado cuenta que las personas entramos en esta lógica de, es que no es que lo que me dijiste, sino que cómo me lo dijiste. Ojo con la comunicación no verbal, ¿ya? Porque que lo estropea a todos. Y aquí estamos en el nivel de la comunicación fina, donde todos los temas de resistencia aparecen porque lo que dije estaba bien dicho, pero lo dije pésimo, ¿ya? ¿Vale? Es como las conversaciones doble vinculares, ¿ya? Personas que dicen que te quieren, pero sus conductas son de odio, ¿ya? Eso es una relación doble vincular, ¿sabían ustedes, no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, Ya, Sí, profe, lo Sí. escuchamos. perfecto. Como Avisen mucho en pasa en las alguna parejas. cara. ¿Ah? Algunas de esas cosas pasan en pareja también. Ah, pero por, pero por supuesto, las relaciones doble vinculares en las parejas es muy, muy, muy frecuente, ¿ya? Y son dañinas, porque tú no sabes qué es lo que qué te está tratando de comunicar la persona, ¿ya? ¿Vale? Bueno, me dice que me quiere, pero después me demuestra otra cosa, ¿me entiendes, no? Ujú. Escuchar debajo de las palabras, observar tonos, silencios, gestos, preguntar con curiosidad genuina, ¿qué temores o experiencias previas se repiten en esto?
¿qué necesitaríamos para sentirnos más acompañados? ¿Ya? Entonces te haces parte de las emociones que están presentes en los equipos, ¿vale? Y la idea que dice ahí como el propósito es descubrir el para qué del comportamiento resistente, ¿ya? Y después tenemos traducir la emoción en acción adaptativa. Cierre con una pregunta de construcción. Si quisiéramos dar un paso pequeño para mejorar esto, ¿cuál sería? ¿Ya? Interesante esa pregunta, ¿eh? Si quisiéramos dar un paso pequeño para mejorar esto, ¿cuál sería? Porque no lo estás, es interesante porque la gente por lo común siente que lo que viene es harta pega, entonces, pero la pregunta que se hace aquí es una pregunta que es, si tuviéramos que dar un pasito pequeño en esto, ¿cuál sería? O sea, lo estás llevando a bajar la resistencia al decirle que el desafío, podríamos empezar con un pequeño desafío, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? ¿Se fijan que las preguntas de este tipo son interesantes? ¿Ya? Porque bajan la guardia de las personas. Yo he visto directivos que hablan enojados, hacen pésimas preguntas constantemente. No saben preguntar, ¿ya? Y los tonos de repente son, está instalada la ironía, ¿ya? Y eso es dañino dentro de las instituciones. Y los directivos son los que más debemos cuidarnos, ¿ya? Y no es fácil. Si no estamos diciendo que no podamos hacerlo, sino que es difícil, pero hay que cuidarse, sobre todo en estos tiempos. Agradecer la apertura, dice, reforzar públicamente. Agradecer la apertura y comunicar los avances, mostrar coherencia, lo que se habló se transforma en acciones reales. Así se rompe el ciclo de desconfianza y se instala aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahora, y con esto vamos terminando, sería con esto, digamos, las conversaciones valientes con personas resistentes. El cambio no se impone, se conversa hasta que tiene sentido. ¿Ya? ¿Le hace sentido? ¿Ya? Entonces, tenemos, antes de la conversación, prepararse emocionalmente. Si vas a tener una conversación, porque has entendido que en realidad hay una o dos personas o un grupo de personas que está, pero sobre todo a nivel individual en este caso, es muy resistente, estás teniendo dificultades, has generado dificultades con los equipos, y, y tu plan de acción de gestión del cambio, de instalar una nueva política, por ejemplo, no la puedes instalar, que lo conversamos el otro día en los casos. Bueno, vas a tener que entrar en una retroalimentación y en una conversación de carácter más individual con estas personas, ¿ya? Entonces, no entres a convencer ni a corregir, que es un clásico error. Entra en comprender qué significado tiene para esa persona el cambio. O sea, intenta comprender qué es lo que le pasa, por qué está la resistencia detrás. Respira, calma tu tono y clarifica tu intención, ¿ya? No quiero que esta conversación sea un reclamo, sino una oportunidad de entender cómo podemos avanzar juntos. Esa frase, esa frase inmediatamente te haces cargo, le estás diciendo, le estás dando un mensaje, ¿ya? Un mensaje clarísimo de que no va por ahí la cosa, ¿ya? De perseguir, sino que va por el lado de poder trabajar juntos, ¿ya? Y al mismo tiempo hay un tono más amistoso, un tono que baja, ¿ya? Un tono horizontal, una relación horizontal. Esa sola frase ya genera un pa, una bajada, ¿ya? Intenten tener a personas cercanas a ustedes que les observen cómo hablan con sus equipos y se los digan, ojalá se los anoten, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando era directivo, trabajé muchos años como directivo, tenía personas que me decían y me ayudaron mucho porque de repente me pasaba a cuatro pueblos con algunos comentarios que no eran malos, pero eran, de repente podían ser desatinados, digamos, o malinterpretados. Entonces, es importante que en realidad alguien te pueda decir cómo tú estás conversando, comunicando, pero usted también tiene que tener apertura.
Anticipa tu sesgo si crees que el otro siempre se resiste, ya comenzaste desde la desconfianza. ¿M? Entonces aquí hay una actitud clave que es la empatía, la firmeza, la curiosidad genuina. ¿M? ¿Cierto? Después tenemos otro tema que tiene que ver con nombrar lo visible sin juzgar, que hemos hablado que está en el tema de los procesos ocultos, están los aspectos visibles e invisibles en la cultura, y en estos procesos de cambio hay aspectos visibles e invisibles. Entonces empieza describiendo hechos observables, no interpretaciones, que este es otro clásico, interpretar. Y no hay nada peor que, que puedas hacer que interpretar algo a alguien, porque ahí se acabó la conversación y se agudiza más el problema. ¿Ya? Y tú vas a creer a pie juntilla que lo hiciste bien porque no te escuchaste, pero si tuvieran que grabarte, quizás has cometido el error. He notado que las últimas reuniones han mostrado desacuerdo con las nuevas estrategias de acompañamiento. Me gustaría entender mejor qué piensas o sientes al respecto. ¿Ya? Entonces, hay dos canales. Hay dos canales a los cuales le está preguntando. A la idea y a los sentimientos. ¿Ya? ¿Vale? Y está siendo muy directo con el tema. ¿M? Y también dice que he notado, ¿ya? Nombrar sin atacar es el primer paso para desactivar la defensividad. ¿Ya? Después hay otro elemento que es lo invisible. ¿Qué hay detrás de esta resistencia? Una buena pregunta que ustedes debieran hacerse constantemente y que ya aprendimos que la resistencia no tiene que ver, la mayoría de las veces no tienen que ver con que te odian, ¿ya? O que haya maldad instalada, digamos. ¿Ya? Como ya lo dije antes, son nuestras propias carencias, nuestros miedos, nuestras emociones, qué sé yo. ¿M? Usa preguntas abiertas que revelen miedos, experiencias pasadas o creencias limitantes. Preguntas posibles. ¿Qué te preocupa más de este cambio? ¿Qué experiencias anteriores hacen que esto te parezca difícil o poco útil? ¿Qué necesitarías para sentirte más cómodo con este proceso? Cuando yo veo, cuando yo veo este tipo de resistencia que están instaladas de repente en una reunión, en un grupo, y existen alianzas, coaliciones invisibles, entre comillas, yo respiraría, haría preguntas general de las emociones, pero después es importante ir hablando con las personas de manera, pero no en ese tono de ven a la oficina, porque también esos son otros errores, ¿ya? Yo me acuerdo que siendo jefatura, una vez así, pero de buena onda, le decía de repente a las personas, oye, quiero conversar contigo, para que conversemos, quiero hablar una cosita contigo, pero no sé, pues imagina, era una tontera, era una cosa muy superflua, pero la persona llegaba y después se me olvidaba, llegaba a los 2 días preocupadísima, tocando la puerta, que qué es lo que yo iba a conversar, que no había casi ni podido ni dormir. Entonces, ojo con esos temas, porque en realidad lo que las personas viven y perciben es distinto a lo que uno ve. ¿M? ¿Ya? Por otro lado, tenemos reencuadrar la conversación del miedo al propósito. ¿Ya? Cuando el líder comprende la emoción, puede reencuadrar la resistencia en torno al propósito común. Entiendo que sientas que esto agrega trabajo, pero en el fondo, ambos queremos que los estudiantes permanezcan y se sientan apoyados. ¿Cómo podríamos lograr eso sin sobrecargarte? Wow, hay hartos mensajes ahí, ¿eh? Este paso se transforma, dice abajo, el yo contra ti en un nosotros frente al desafío. ¿Ya? Profesor, una consulta de lo que está indicando. La verdad es que a mí también me ha tocado ese tema. Yo llegué a un colegio muy grande y la verdad es que los directivos que habían anteriormente, cuando cada vez que se dirigían a los colegas, eh, se complejizaba un poco la cosa en el sentido de que si había que decir algo que era negativo, se lo decían a todos y mencionaban a la persona delante de todos. Y cuando llegué fue como lo primero que me dijeron ellos, que ellos querían que cuando hubieran cosas negativas se las dijera en privado, que fue algo que yo hice desde el primer momento,
que cuando habían cosas que había que ayudar o que aclarar, llamaba a la oficina y siempre lo he hecho en forma privada. Se lo digo a las personas y las felicitaciones las doy en público. Eh, Sin embargo, me ha pasado con algunos profesores, con algunos funcionarios, lo mismo que usted está indicando. Cuando estoy muy apurada y tengo que decirle algo, ya sea por correo electrónico, lo evito de decir necesito que venga a mi oficina, porque no sé si las paredes tendrán oído en los colegios, por lo menos a mí me pasa, que llamo a una persona y se enteran todos que qué le pasó, que qué le va a decir, que por qué, y cuando llega fin de año, es que lo van a echar. Entonces, al final, no sé de qué forma comunicar, cosa que la persona no esté 3 días sin dormir, como dice usted, para poder hablar de cosas que son de repente, no tienen ninguna relación con que se va a despedir o que está haciendo mal trabajo, sino que es por un comentario de algún estudiante en particular que necesita más atención o más apoyo, o porque el apoderado me ha indicado tal o cual situación de su estudiante. Claro, También es complejo esa situación. claro. Claro, porque da cuenta de que porque también hay, como lo fuimos viendo, se instaló en la cultura quizás de este establecimiento ese temor, po. Ir a la oficina, porque lo más seguro de todos los que están, de los 35 personas que están aquí, lo más seguro que eso no, que en algunos no ocurre, ¿me entiendes, no? Porque no está esa historia instalada, ¿ya? No está esa cultura instalada, no está ese miedo instalado. Entonces, en la medida que tus prácticas de comunicación eh, sean claras, transparentes, saludables, eh, eso se va a ir disipando, tenlo por seguro, aunque tú llames a la persona a la oficina, porque para ti es normal, ¿me entiendes? Ahora, yo en algún minuto voy a utilizar estrategias como ese tipo de situaciones, digamos, eh, que son, como tú dices, quizás más de ponerse de acuerdo, de coordinar pequeñas cosas. No sé, de repente se pueden hacer también en otros pequeños espacios, también con otra persona presente. Buscar innovar también, porque yo creo que una de las cosas características, si ya te diste cuenta, porque lo bueno de esto es tomar conciencia de algunos temas, es también innovar, ¿ya? Innovar y buscar otras formas que te puedan permitir comunicar a las personas cuando no requiere algo tan de tanta relevancia, digamos, ¿ya? ¿Me entiendes? Y también para poder romper un poco la estructura de la cultura organizacional y lo otro también es no negarte a seguir haciéndolo también en tu misma oficina, pero no sé, lo más seguro es que podrías tener puertas abiertas, ¿me entendí? Porque vas a estar hablando ¿me entiendes? Vas a estar hablando de algo muy normal dentro de la organización, digamos. ¿M? Ahora, si tus sospechas van porque en realidad toda esta información sale por algún lado, ¿ya? Yo creo que es importante en algún minuto dado quizá ver eso, po, conversarlo, ¿ya? Que los rumores, ir bajando los rumores. En la medida que tú vayas siendo más consistente, coherente con tus comunicaciones, porque es el talón de Aquiles de todos los directivos, ¿ya? Va a ir generando más coherencia interna dentro de la organización. Y eso es para todos, ¿ya? O sea, yo creo que la herramienta de comunicar, de conversar y de hablar es la pera de de todos los directivos. ¿Ya? No sé si Sí, usted... ¿Ah? sí, es lo que decía María José delante, que es difícil igual comunicar muchas veces porque hay personas y personas, entonces no todos lo toman de la misma forma. Va a depender mucho de qué tan comprometido está también con con el trabajo y con la organización. Claro, pero no, sí, es así. O sea, hay que trabajar constantemente las formas, la manera, pensar. Cuando eres directivo, el plan de conversar con las personas debe ser pensado. No sé si me explico. No puede ser, tiene que ser un poco más meditado el qué voy a hablar y qué no voy a hablar. Tiene que ser mucho más planificado también. ¿Dónde lo voy a hacer? Tiene que ser más estratégico, güey, ¿ya?
eh, y no a la impulsiva, porque se han dado cuenta que las personas que son más impulsivas tienen más dificultades en el ámbito de la comunicación, porque, porque ¿cómo se llama? No se aguantan de decir po, lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Ya? Entonces un directivo lamentablemente o buenamente, debe tener muchos recuerdos con eso. Estás en ese rol y así es la regla del juego. Entonces, el que primero debe manejar eso somos nosotros, eres tú, digamos. ¿Mm? ¿Vale? Sí, sí eso lo he aprendido a comprender con los años, con el tiempo. Claro, claro. Lo que pasa es que uno le puede otorgar la responsabilidad a las personas a las personas que están a tu cargo, que están pero no puede ir por ahí. ¿Mm? Bueno, y Y finalmente, ¿qué podrías probar esta semana que te permita aportar sin sentir tanta presión? ¿Te parece si lo revisamos juntos el jueves, etcétera? Ahí ya en la parte del término de eso. Entonces, y aquí tenemos después un seguimiento, que un seguimiento no tiene que ser, no es para controlar, sino que para construir confianza. O sea, yo nuevamente puedo retomar la conversación con las personas. Hago preguntas como agradezco la disposición que tuviste para probar la nueva pauta, marcó diferencias, qué sé yo. O sea, es sumamente importante porque las personas vivimos del reconocimiento y los reconocimientos no es solamente que en realidad me digan públicamente que lo hice bien, sino que es conversar, el tener un espacio, wow. La labor del directivo es de verdad, es compleja, es bonita, pero tiene un nivel de desgaste enorme, ¿ya? Entonces sí tenemos que sacar los mejores recursos que tenemos, sobre todo de comunicación, ¿m? ¿Sí? Entonces, eh, preguntas para que vayamos a sala hoy y también aprovechamos de descansar, porque ya ahí estaríamos listos para que trabajemos en grupo. Lo que vamos a hacer, chiquillos, ¿qué hace difícil tener una conversación valiente en tu equipo? En este ejercicio vamos a practicar cómo transformar una resistencia en una conversación de aprendizaje, ¿ya? Entonces, yo le pedí ahí a mi coleguita, que espero que esté ahí, la Raquelita esté por ahí atenta al lupo, Atenta, atenta. atenta para que les pudiera enviar ¿cómo se llama? Un documentito de una actividad, ¿ya? Que no vamos a estar tan apurados esta vez, ¿ya? Sí vamos a tener, lo que sí vamos a hacer, no sé cómo, ¿qué me sugieres tú, Raquel? Porque igual se cansaron un poquito, podríamos tener un recreíto, después volvemos con la actividad. ¿Te parece? ¿Les parece? Maravilloso. Entonces, ¿tenemos cuántos minutitos de recreo, Raquel? ¿10 o 15? No me acuerdo. 10, ¿te parece? Para que después dejar más tiempo para el trabajo grupal. 10 minutitos de recreo, ahora ya, y volvemos y empezamos con la actividad grupal que nada, ahí las comentamos, ¿vale? No se olviden que uno necesita retroalimentación. Sí, profesor. No, profesor. ¿Vale? Sí, profesor. Ok, profesor. Sí, profesor, nos vamos a recreo. Comprendido, profesor, gracias. Toque timbre, timbre. Ya, muchas Grupo 6 presente, profe. gracias. Muy bien, María José. El grupo 6 presente. Sí, por el grupo 6 Angélica, Soraya, Aquí sí, yo. estamos. que toque el timbre para salir. Ahora no, estaban dormidos, ahora no las para nadie de hablar. Qué bien, qué bien. Ya pues descansar, pues, chiquillas, y volvemos en 10 minutitos. Chiquillos. Chiquillos y chiquillos.
7 con estrellita, profesor. ¿Qué cosa, Raquel? La diapo con el mensajito de recreo. Bien, sí, pues ya aprendí, ¿viste? Tú con el Qué bueno. uno. Sí, pues, ¿quieres aprender? Raquelita, tú me... Vamos transitando igual en en las salas después, ¿cierto? Tú me Yo vas... tú me No, tú avisas, sí. eres... No, súper bien, el otro día me fuiste... Yo te pinchaba el teléfono. Buena técnica. Bien. No sé si te molesta o hago otra cosa, no sé. No, está bien, Ya, porque gritar sería mucho, ya, asustaría al grupo, entonces está bien la llamada telefónica. ya. El pinchacito ahí nomás. Sí, el Preciso. pinches, eso. Vale, bueno.
Recién me doy cuenta que pusiste en tu estado, pusiste en tu estado una diapo. Está Sí, buena. ojalá. ¿Y va teledirigida? Sí, va dirigida. Va súper dirigida. Espero que la vea. Ya envié el archivo por el WhatsApp y está acá también por el chat de Zoom. Maravilloso, me di cuenta. Yo creo que le damos nomás para que también podamos tener tiempo de retirarnos como muy bien a la hora. Eso, súper. ¿Ya? Ya. Vale. Vamos a tocar la campana. Talán, talán, talán. Ah, ¿esa es la Bueno, campana? No Hola, supongo. profe. ¿Viste? Ay, qué chistoso, eh. Qué chistosa eres, Raquel. Ya, vamos a seguir, chiquillas, chiquillos, ¿cierto? ¿Les parece? Bien, me parece, profe. qué bueno. Miren, vamos a dar un buen tiempito, que era la idea de cómo se llama, de que podamos trabajar en salas. Yo no sé si son los mismos grupos, Raquel, de siempre, los mismos, los sospechosos de siempre. Y los mismos grupos de siempre. Ya, perfecto. Entonces, mejor todavía porque tienen un nivel de confianza para este ejercicio, ¿ya? Entonces, me están viendo, ¿no? ¿Sí? No estoy visible. No, profe, no se ve nada. Es que cubre pantalla, tengo un cubre pantalla y lo tenía tapado. Bueno, si ustedes leen ¿cómo se llama? El caso, ¿cierto? Se llama la actividad Conversaciones Valientes en Acción, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Que vamos a practicar eh, este tema. Entonces, el objetivo es desarrollar la capacidad de conducir conversaciones valientes frente a resistencias reales, aplicando los pasos del modelo de marcha. Entonces, retomando un poco lo que trabajamos el otro día, el lunes, podríamos tener como caso base, puede ser el mismo de la sesión de ese día, ¿ya? Ya que son los mismos grupos. Entonces, así avanzamos en la misma lógica y coherencia y desarrollo lineal del caso, ¿ya? ¿Vale? Entonces, la idea es que ustedes puedan, cada grupo, asignar roles, ¿ya? Les pido por favor actitud lúdica, energía y no desánimo, esa cosa bajo la mesa que diga, bueno, ya al profe se le ocurrió hacer los role-playing, pero el role-playing, tengo que decir, es la mejor forma, una de las mejores formas para poder generar competencias, ¿ya? Para desarrollar competencias o habilidades directivas, ¿ya? Entonces, las vamos a utilizar hoy día. Si estuviéramos en vivo y en directo, estaríamos bailando. Bueno, cada grupo asigna roles. Un líder, un líder, director, un conversador valiente le puse ahí, ¿ya? Una persona resistente, pero no les digan por favor el resistente, sino que no utilicen esas frases peyorativas, ¿ya? Es solamente aquí lo puse. Y 2 a 3 observadores que luego retroalimentan. Y los que retroalimentan, o sea, los observadores que son importantes, que no es que no estén haciendo nada, sino que van a observar, que a propósito yo les dije delante que era importantísimo que tuvieran ustedes a un mirón o un observador de sus vidas. Ya, alguien de confianza que cuando está en grupo les observe para retroalimentar aquellos puntos ciegos que tienen, como directivos. ¿Tienen a esa persona en sus vidas? Cri, 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 cri. Apuesto que no. ¿Alguien tiene a una persona que le retroalimenta en la pega? Sí, yo tengo una Sí, amiga. sí. ¿Sí? Al No, Pepe Grillo, a la Pepe Grillo,
¿tienen un Pepe Grillo en sus vidas de laborales, digo yo? Sí, qué bueno. ¿Quién, Sí, quién, sí. quién dijo que sí? ¿María José dijiste que sí? Sí, tengo No, una dije que amiga, no. trabajo con ella A ver, desde Sí. 2020. Profesor, disculpe, pero estoy ya uno, haciendo, ya una. profesor, yo, Angélica, creo que Algo pasó. Vamos a pedirle, le voy a dar la mano a María José. Algo ocurrió. Disculpen mi ineficacia de repente en manejar estos sistemas, pero entiendo, sí. Pero qué bueno que haya intenciones de hablar. Entonces, mira, levantemos la manito. Hay una parte que es una levantar de manito y yo voy a tratar de verlos por acá, ¿ya vale? Entonces, María José, si tú puedes empezar diciendo lo que estabas diciendo. Sí, que yo tengo una amiga que trabajo con ella desde el 2020. En plena pandemia comenzamos a trabajar juntas. Ya, Entonces ella ha visto toda mi evolución. Y yo inicié en ese trabajo como coordinadora PIE ujú, y ahora soy directora del colegio. ya. Qué maravilla. ¿Y qué cosas te dice? Siempre me dice, fuiste muy dura o parece que estás flaqueando, se te perdió la dureza, me dice a veces. Ya, mira, qué interesante, pero, o sea, es la persona, es tu Pepe Grillo, esa persona. Sí, Mire, chiquilla, chiquillo, la tercera persona que observa, tenemos, ¿cierto? Tenemos el líder, ¿cierto? ¿Sí? En este caso, la persona que va a ser el conversador valiente va a tener la persona resistente, ¿cierto? Pero los observadores pasan a ser eh, lo que se llama cibernética de segundo orden. No sé si la han escuchado alguna vez. Suena raro lo que voy a decir, pero que en el fondo es una tercera, es el Pepe Grillo, es la tercera persona que observa al observador, ¿ya? ¿Sí? Es como tú mismo, es como cuando uno mismo a sí mismo se dice, oye Javier, ¿estaré haciendo bien la clase? Mientras le hago la clase, hay una vocecita interna en mi cabeza que me va diciendo, Javier, ¿está bien tu clase? ¿Cómo va la cosa? Si ni siquiera te hablan, ni siquiera te dicen sí ni no. Chuta, no sé. Entonces empiezan estos cuestionamientos. Ese es tu Pepe Grillo, ese es tu metacognición, se llama. Pero esa metacognición es tan interna, y esto de lo cibernética segundo orden es porque los informáticos utilizaron eso en los sistemas cerrados, ¿ya? Entonces es bien interesante ese tema, ¿ya? Entonces, que también se usa en procesos de terapia con sala de espejo. ¿Ya? Donde están el terapeuta con los pacientes atendiendo dentro de una sala donde hay un espejo unidireccional y afuera, sobre todo en los casos de terapia familiar, y afuera hay un equipo y entre medio hay un teléfono que conecta la sala con el equipo de afuera, ¿ya? ¿Por qué se usa eso? Que suena como un poco invasivo, pero la verdad que es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que hace ahí es que el terapeuta que está interviniendo con una familia, que es una dinámica muy compleja, estar trabajando con tres o cuatro personas, con niños, porque trabajan inmediatamente en todo ahí. Lo interesante de eso es que muchas veces te equivocas, obviamente, porque no estás viendo toda la realidad. Entonces lo que ocurre es que en algún minuto dado de la sesión, los que están afuera, que están observando, tomando nota y conversando entre ellos diciendo, oye, yo creo que la pregunta debe ir por acá, pero todo a favor de ayudar a la familia, no es para pelear. Y llaman al terapeuta o a los terapeutas y les dicen, oye, chiquillos, chicos, vayan por este lado porque en realidad esto pasa porque aquí hay una alianza, una coalición, aquí hay un rumor. Y todas estas cosas que hemos estado hablando hoy día se hace en procesos terapéuticos, ¿ya? Entonces, es bien interesante porque lo que ocurre ahí es que se producen procesos metacognitivos, ¿ya? O cibernética de segundo orden, donde el observador se mira a sí mismo, pero en este caso hay otros observadores el observador se mira a sí mismo, pero al mismo tiempo hay otros observadores que te miran, y eso es maravilloso. Entonces, la técnica que vamos a usar hoy día, de que hay observadores, no es porque tengan que mirar cualquier cosa, tienen que mirar de verdad, ¿ya? ¿Vale? Y a los líderes, a los conversadores valientes, al conversador valiente y a la persona resistente, les voy a pedir que actúen, por favor. Entonces, continuando, ¿hay alguien más con la experiencia esa de que tengan alguien más que levante la manito y que me comente su historia de...
de que alguien lo retroalimenta, que eran varios. Anímese una persona más. Soy agradecido. Aló, María José, Es que no, yo por lo menos no tengo la misma experiencia de María José Bobadilla. cuéntala tuya. No, que nadie me retroalimenta. Ah, que nadie te retroalimenta. Nadie. ¿Y, y qué estás necesitando que alguien te retroalimente? Yo creo que es esencial, sobre todo cuando uno no tiene experiencia y va aprendiendo. Y lamentablemente, cuando no hay nadie que retroalimente, eh, igual uno se pega con Doros, po, y tiene que seguir para adelante. Así es la vida de los directivos, po. Es como la pasión de Jesucristo. Siempre he dicho eso. Es solitaria, ¿ya? Muchas veces, es un poquito sola, porque en realidad muchas veces nadie quiere acercarse, ¿cierto? ¿Ya? Y de repente aparece una María Magdalena, ¿ya? Y esa María Magdalena es la que tenemos que encontrar, ¿ya? Porque no puede ser tan solitario esto, ¿ya? Como en el Monte Calvario, ¿ya? Y los líderes tienen que tener acompañamiento y ustedes tienen que cuidarse. ¿Aló? En esa búsqueda siempre. Hay que estar ¿Cómo? en esa búsqueda nomás. Hay que estar en esa búsqueda porque también a uno igual tiene que darle una confianza a esa persona, entonces también la busca de acuerdo a las cualidades que uno cree que puede encontrar alguna vez. Sí, pero también la podemos encontrar, Marcelo, quizás también, si no la podemos encontrar dentro del sistema, también la podemos encontrar fuera, digamos, ¿ya? Alguna persona, ¿me entiendes? Alguien que te apoye en eso, ¿te fijas? En estos temas los terapeutas han llevado harto camino recorrido porque aprendieron que en realidad cuando están solos con los pacientes, los terapeutas que hacen bien su trabajo, obviamente, que aprendieron que en realidad esto de hacer terapia y todo el tema no pueden estar solo y comiéndose los dolores de los demás, sino que también tienen que tener una supervisión externa con otros. Y muchos terapeutas lo hacen. De hecho, algunos pagan para que los supervisen, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir con esto que es importantísimo, por ejemplo, entre ustedes mismos también, que puedan, estos espacios pudieran ser espacios en los cuales ustedes también se pudieran cooperar, conversar, hablar, ¿me entiende? Hablar, llorar, eh, todos sus temas, porque en realidad eso también genera un vaciamiento que les permite a ustedes también bajar sus niveles de estrés, porque ustedes, nadie los necesita loquitos y loquitas por la vida, tratando de comunicarse de mala forma, ¿ya? Al contrario, necesitamos en realidad generar consistencia, tranquilidad en la gente, ¿ya? ¿Vale? Entonces, vamos por ese observador, ese Pepe Grillo, y vamos a empezar a trabajar ahora en la actividad. Entonces, Raquelita, si empezamos a formar los grupos, a no ser que alguien quiera decir algo más para no cortarle las ganas. Bien, empezamos. ¿Ya? Yo los voy a ir a visitar por salitas. Mucho ánimo, por favor, energía. Raquel, ¿me ayudas a la sala 4? Nunca he podido. Igual, por favor, Raquel, gracias. Hola, ¿alguien más necesita ayuda para ingresar a Yo estos en la grupos? sala 3 no me aparece para irme a la sala 3. Paola, Marcelo, acá en la Sí, sala 4, por favor. espérame. Paola en la sala 3 y escuché gracias. una voz de
Marcelo en la sala 4. Mm, Marcelo en la sala 4. Ahora sí te pillé, Marcelo. Eric, ¿necesitas ayuda? Erika, perdón, y Francisco. Ya, profe, ahora me voy a mi sala. Disculpe, es que estoy No, con visita. Estaba no escuchando te, no te preocupes, Javier. ¿Todo bien? Sí, estaba escuchando ahí al profe. Ahora voy al roleplay con mis compañeros. Súper, que te vaya bien. Bueno, no sería malo. Hola, hola, hola. Hola. Bien. Hola. Disculpe, Hola. salí volando de un grupo recién. Estaba ahí, pero aquí estamos de vuelta. Chiquillas, chiquillos, nos pilló el tiempito. Son ya 8:23. Yo creo que tenemos varias cositas que conversar. Yo creo que me sugería también Raquel que está la posibilidad de que podíamos el lunes comenzar con las conversaciones de lo que pasó hoy día en los grupos, o si quiere alguno de hacer algún alcance podría ser interesante igual, pero para que no quedemos como a medio apurados porque falta poquito, ¿ya? ¿Vale? Y yo no quiero afectarles su calidad de vida, ¿ok? Sí. ¿Qué les parece? Yo concuerdo con usted, profesor. Nuestra ¿Ya? calidad de vida es muy necesaria. Nosotros también concordamos con que es importante conversarlo y con un poquito más de tiempo, porque en realidad igual estamos un poquito agotados también. Fue interesante la actividad, sí. La hicimos al pie de la letra. Muy bien, entonces, ya, pues, entonces hagamos eso en acuerdo con todo, que yo trabajo con temas de calidad de vida laboral, así que ya chiquillos, descansen, un gustazo verlos de nuevo y bueno, ojalá que el lunes hoy al final terminamos bastante bien con lo mismo la cantidad de personas. Ya, pues nos vemos el lunes, ¿ya? Y ahí vamos ya a estar con aplicación ya. Así que ahí vamos a estar ya más aterrizados, pero vamos a comenzar con este tema, así nos conectamos con lo que pasó esta semana, ¿ya? Súper. Chao, Gracias, Javier, que estés profesor. bien. Chao, nos estamos Que viendo. estén bien. Chao, Que Chao, estén profe. muy Bien. buenas chao, tardes, chao. Adiós. profe. Chao, Nos vemos gracias el por la clase. lunes. Chao, chao. Chao, Vemos, que estén bien. chao. Chao. Chao, Ah, no, chao. yo no me Chao, quiero profe, ir, gracias. ¿verdad? Chao. Ya, Javier, que estés muy bien, que descanses. Súper linda clase, animosa como siempre. Está silenciado. Muchas gracias por todo. Tú eres más linda todavía. Gracias. Ay, no, es recíproco, es recíproco. Descansa, cualquier cosa me avisas si necesitas algo para el lunes. Ya. De veras, sí, pues. Ahí nos coordinamos, ¿vale? Ya, vale, chau, chau.